¿Cómo demostrar amor? ¿Cuántas formas de demostrarlo existen? Múltiples. Nosotros nos hemos centrado en las más importantes y en lo que dice la ciencia al respecto. Aquí las vamos a ver. Sabemos que existen múltiples tipos de amor: amor fraternal, amor maternal, amor de pareja, amor hacia los amigos, amor propio. Y por ello, existen también muchas maneras de amar y de demostrar amor. Cada uno demuestra el amor como siente o en algunas ocasiones como sabe. ¿Pero realmente sabemos cómo demostrar amor? ¿Es algo que nos sale innato o podemos también trabajarlo? ¿Existen maneras universales de demostrar amor? Aunque cada uno tiene su propia manera de demostrar cariño y afecto, lo cierto es que existen algunas acciones genéricas que nos ayudan a demostrar el amor. Vamos a conocerlas. El amor se expresa con el cuerpo, con las palabras, con los gestos. No hay maneras más correctas o incorrectas de hacerlo, si lo hacemos desde el respeto y la sinceridad hacia el otro. Os dejamos aquí algunos ejemplos de ello. Exprésalo. Uno de los primeros pasos para demostrar amor es simplemente expresándolo como nos nazca. Aquí no importa tanto la manera de hacerlo, sino el hecho de hacerlo. Puedes hacerlo verbalmente, a través de cartas, gestos, detalles, miradas, sonrisas. En relación a esto, un estudio publicado en la revista Motivation and Emotion del 2009 sugiere que una gran sonrisa puede atraer a una persona feliz y, por lo tanto, dar lugar a una relación más perdurable y satisfactoria. Lo importante a la hora de expresar nuestros sentimientos es hacerlo de una manera honesta. Hay personas que tienen más facilidad para expresar sus sentimientos y otras no tanto. Cada uno deberá respetar sus ritmos y su forma de sentir, pero es importante que lo hagamos a nuestra manera, si queremos que la otra persona lo reciba. En este sentido, es mejor no dar nada por hecho. Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte de ellas se puede expresar en palabras o conceptos. Segundo, siéntete libre. En línea con el punto anterior, es importante sentirnos libres para expresar nuestros sentimientos en cualquier contexto. Es decir, no tendría mucho sentido seleccionar específicamente los contextos en los que expresar lo que sentimos. Otra cosa diferente es querer reservar para nuestra intimidad, por ejemplo, en una relación de pareja, las muestras de amor. En cualquier caso, lo importante es ser conscientes que el amor debe expresarse con naturalidad y libremente, sin presiones externas o internas. La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. Tercero, preocúpate por el otro. Demostrar amor no se limita únicamente a expresar nuestros sentimientos, sino también a preocuparnos por los sentimientos de los demás, y eso incluye su bienestar. Por ello, es importante transmitir a la otra persona que estamos ahí y que nos interesa su bienestar y su felicidad. Cuarto, utiliza el contacto físico. El contacto físico es muy reconfortante para las personas y a su vez constituye otra forma de demostración de amor. Según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte del 2001, los niveles de oxitocina, la hormona relacionada con el amor y la felicidad, aumentan ante el contacto físico, como las caricias, los besos y los abrazos. Además, según diversos estudios, el contacto físico, al aumentar los niveles de oxitocina, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Esto, a su vez, reduciría el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, así que demostrar amor también es saludable. Quinto, practica la escucha activa. Escuchar al otro de forma activa, interesándonos por sus preocupaciones y sus problemas, así como por sus deseos o necesidades, es otra forma de demostrar amor. Porque cuando alguien nos importa y cuando queremos a esa persona, queremos saber cómo está, qué miedos tiene, cómo se siente. Además, la escucha activa también es una forma de mostrar afecto y respeto hacia alguien. La escucha activa es la habilidad de escuchar no solo a la persona, sino también sus sentimientos, ideas o pensamientos.
Sexto, demuestra empatía. La empatía tiene múltiples definiciones, pero a grandes rasgos podríamos decir que es la capacidad para comprender la vida emocional de otra persona. Es decir, ponerse en su lugar y sentir lo que esa persona siente, o una aproximación a ello. A través de la empatía podemos conectar mejor con las personas, entenderlas y apoyarlas. Y esto es otra manera de demostrar amor. ¿Sabías que la empatía tiene un componente genético? Así lo sugiere un estudio realizado por investigadores de universidades francesas e inglesas, liderado por Baron Warrier y publicado en la revista Translational Psychiatry. Por otro lado, según afirma el propio estudio, las mujeres serían más empáticas que los hombres. Trata de comprender antes de ser comprendido. Séptimo, dedica tiempo. Está muy bien expresar lo que sentimos, tener detalles, mostrar afecto a esa persona en cuestión, para demostrar nuestro amor hacia ella. Sin embargo, una de las mayores muestras de amor hacia alguien es sencillamente dedicarle tiempo a esa persona. No hace falta verse a menudo si las circunstancias lo impiden, pero al menos tener un rato para llamarla, para interesarse por cómo está, etc. Al final, el tiempo es un bien limitado y dedicárselo a alguien, un tiempo de calidad, es otra forma innegable de demostrar amor. En definitiva, existen múltiples formas de demostrar amor, aunque aquí nos hemos centrado solo en algunas de ellas. Como hemos visto, podemos demostrar amor a través de las palabras, de gestos, de dedicarle tiempo a la otra persona, y esto se extrapola a cualquier tipo de amor. Amor hacia los hijos, hacia los padres, la pareja, los amigos, incluso amor hacia uno mismo. Qué importante es cultivar el amor propio, ¿verdad? Sin él, poco amor podremos dar a los demás. Así que aliméntalo también, trátate bien. Recuerda que el amor propio es el único amor que dura toda la vida. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez. Te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.